Ahora sí, vamos entonces al tema que estamos compartiendo ya hace 3 domingos. Yo estoy realmente entusiasmado, muy expectante de seguir compartiendo este tema. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nuestra vida es corta y pasajera. Pero mientras nos veamos en esta vida, es importante que nos amemos. Es importante que nos valoremos. A las otras personas me refiero. Amas a los otros, valoras a los otros. Pero yo pregunto, ¿cuánto te amas y cuánto te valoras tú? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuánto te amas y cuánto te valoras? Entonces, estamos hablando que nuestra vida es pasajera y mencioné también que financieramente Dios nos quiere proteger, bendecir y multiplicar. Sin embargo, Dios no es imprudente. Dile a tu vecino, Dios no es imprudente. Para bendecirnos y multiplicarnos, Él quiere que como sus hijos aprendamos a vivir la vida. Entonces, nosotros hablamos de vida espiritual, vida física, mental, social, financiera, familiar, educativa. O sea, podemos sacar 19, 40 diferentes rubros de la vida, porque nuestra vida es muy compleja como seres humanos. Pero la palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Eso significa en cada aspecto de tu vida. Dios quiere prosperarte. Y añade y enfatiza y que tengas salud. Porque Dios quiere que creamos que de Él viene la salud y también la sanidad. Dios sabe que toda persona tenemos un cuerpo aquí y que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y Él quiere que en medio que lo estemos cuidando, sepamos que Él nos ama y que quiere que tengamos salud. Y Él nos da salud y sanidad cuando la necesitamos. Y la Biblia era mucho de eso. Pero en estos domingos estamos deteniendo nuestra mente y nuestro corazón en el tema financiero. Porque el tema financiero es muy importante en la vida de cada persona. La Biblia dice que el dinero es un escudo. ¿Han leído eso? Y saben que hay muchos creyentes que su escudo está roto, que su escudo está malgastado, que su escudo está semidestruido, que su escudo no sirve como escudo. Porque no, el dinero es una herramienta. La Biblia dice que tenemos que usar las herramientas correctamente y afinar las herramientas. Entonces, cuando estudiamos el término de dinero, hay más de 2500 pasajes, versículos en la Biblia. Entonces, cuando vemos cuánto hay de fe, cuánto hay de amor, allí en ese grupo de lo más repetido en la Biblia está el tema financiero. ¿Y por qué entonces, cuando en las iglesias intentamos enseñar de finanzas, la gente se escandaliza o la gente sencillamente generaliza y dice, hablan de dinero para sacar el dinero? No, dile a tu vecino, Dios quiere aumentarte dinero. Y en esta clase entonces vamos a enseñarte la Biblia para que tú salgas convencido que Dios quiere bendecirte. Dios no te quiere quitar nada. Dios te quiere añadir. La Biblia dice que el buen hombre deja herederos, ¿a quiénes? Díganlo fuerte. Díganlo fuerte. A los hijos de sus hijos. Está en Proverbios 13:22. Pero 2 versículos más adelante dice que los necios no han usado bien sus recursos y viven padeciendo por generaciones. ¿Qué se refiere a eso? Que muchas personas aún en las iglesias, por no pensar correctamente en dinero, cómo manejar las finanzas, entonces en lugar de dejar herencia a sus hijos y a sus nietos, como dice la Biblia, sino dejan deudas a sus hijos y a la familia. Ahora, este tema es delicado, pero yo como pastor tengo una obligación espiritual de hablar de este tema, corriendo el riesgo que me malinterpreten, que piensen mal, corriendo el riesgo de todo. Tengo la responsabilidad espiritual, ¿por qué? Cuando la Biblia enseña que el diezmo es del Señor, ¿no es cierto? La 10ª parte, la primera.
Y eso enseñamos, está en el Nuevo, en el Antiguo, está en todo lado. Es un estilo de vida, ¿de qué? De adoración al Señor. Es un estilo de vida de qué? De reconocer que Él es dueño de todo. Un estilo de vida de qué? De que tenemos un pacto con el Dios sobrenatural. Él ha hecho un pacto con nosotros. Ustedes deben saber eso de memoria. Lo hemos repetido los 2 primeros domingos. Que el dar a Dios primero es un estilo de vida de adoración. Ahora, si enseñamos así tan directo porque la Biblia dice que eso es de Dios, entonces ¿qué del 90% que queda? Ese 90% también tenemos la obligación moral y la responsabilidad espiritual de enseñar a la iglesia. ¿Por qué? Porque tú das al Señor primero lo que es suyo y la Biblia dice que todo lo demás queda bendecido. Pero ojo, si no enseñamos, la iglesia piensa que es por arte de magia. Entonces la iglesia dice, ok, yo di lo primero al Señor. No, cuando digo la iglesia hablo de personas. Como nosotros, como creyentes. Ya le di al Señor, le di eso y todo me va a ir bien, pues porque el pastor ha predicado que hay tantas promesas, que Dios me va a proveer todas las cosas, que Dios va a hacer que abunde, que Dios me ama, me bendice y me multiplica, que Dios va a proteger, que me va a dar la habilidad para hacer la riqueza a fin de confirmar el pacto que Él juró con anticipación antes de que yo naciera. O sea, hay cantidad de versículos que ustedes dicen, ya, entonces es automático, la Biblia lo dice. Y voy a ser una persona protegida financieramente, bendecida y multiplicada, porque eso hemos enseñado. Pero no es así, amada iglesia. Muchos creyentes no saben casi nada de administrar sus finanzas. Entonces tenemos la responsabilidad, hablábamos con mi esposa hace meses, a inicios de año, para ver cómo preparamos una enseñanza que tenga que ver con salir de deudas. No quiero preguntar cuántos tienen deudas, porque es un tema delicado. Yo soy su pastor, los amo. Es un tema difícil, pero importante e indispensable que en la iglesia se enseñe. Porque miren lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 10. Elija mi instrucción en lugar de la plata, dice el Señor. El conocimiento antes que el oro puro. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno puede desear se compara a ella. Entonces, ¿por qué elegí este pasaje? Porque Dios no es imprudente para multiplicarnos algo que nosotros no le estamos probando a Él que somos capaces de administrar de una forma apropiada. ¿Están conmigo, iglesia? Ahora, si tú y yo nos damos cuenta que en algunas áreas nos falta, y tenemos que ser siempre sinceros, ¿no? Estamos avanzando en la vida y de pronto fallamos aquí y después volvemos a fallar en la misma área y decimos, aquí yo tengo que crecer. ¿Están conmigo, iglesia? Es la verdad, o sea, hay áreas en las que avanzamos más y en otras digo, no, aquí yo tengo que crecer porque aquí sigo fallando, metí la pata nuevamente. Y si nosotros no reconocemos dónde, en qué áreas no conocemos lo suficiente para poder decidir de una manera más sabia, en esa área nos va a ir, vamos a seguir mal, porque no estamos conociendo más y por no conocer más, entonces no podemos practicar mejor en esa área y la descuidamos. Entonces el área financiera es tan importante y muchos creyentes la tienen descuidada. Y Dios dice que lo primero es la sabiduría. ¿Y qué sabiduría, pastor? Les repito, hay más de 2500 versículos que hablan de finanzas en la Biblia. Y hay historias tras historias que hablan del mismo tema. Que Dios quiere que seamos sabios con el dinero. Que Dios quiere que vivamos diferente al mundo. ¿Cómo puedo vivir diferente al mundo si igual el mundo gasta el mismo dinero? Todos gastamos en soles en nuestro país. Entonces, ¿cómo hago la diferencia? También después se dice, todos tienen tarjetas de crédito. ¿Cómo hago la diferencia? Y la tercera que diría es, todo el mundo se endeuda. ¿Cómo hago la diferencia? Y la verdad, amigos amados, es que tenemos que ir a la Biblia y detenernos allí. Y que no sea el pastor, el líder, la radio, un predicador que nos enseña, sino ir y leemos la Biblia a solas en tu casa, lees la Biblia para convencerte de lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios quiere que no hagamos.
Entonces, si hilvano la primera frase que dije, el 90% queda bendecido, aunque es obvio, debo decirlo, que Dios nos provee lo financiero a todos sus hijos a través del trabajo esforzado y laborioso. En otras palabras, tú no puedes tener un sueldo pequeñito y dices, ya, yo le doy a Dios lo primero, Él me va a bendecir. Y sigues trabajando mal, o poco, o de vez en cuando, entonces Dios no te puede bendecir. La forma básica que Dios nos bendice es a través del trabajo. Digo conmigo, trabajo. Trabajo bien hecho. Trabajo mejor hecho del mes anterior. Trabajo mejor hecho que el año pasado. Y todos tenemos que compararnos con nosotros mismos, no con tu vecino que tiene mucho éxito, o con tu otro vecino, o con tu otro primo que está en bancarrota y es un pobretón. No, no te compares ni con el pobretón ni con el millonario. Sé sabio, compárate contigo mismo. Dios te hizo a ti una persona completa, con riqueza interna, con capacidades, con muchas habilidades internas. Dios ya nos ha bendecido a cada uno de nosotros. ¿Dónde, pastor? No con el título universitario, eso es extra, no con el doctorado. Dios nos ha bendecido con sabiduría dentro, con riqueza, con capacidad. Hay un enorme potencial dentro de cada uno de nosotros. Dile a tu vecino, tienes un enorme potencial. Entonces, una vez que le damos a Dios lo primero, obedeciéndolo en fe, tenemos que saber usar sabiduría para administrar bien el dinero, sea poco o sea mucho. Se ha comprobado que no importa cuánto dinero está en tus manos, se ha comprobado cuánto de sabiduría y conocimiento tienes dentro para manejar lo que tienes en tus manos. ¿Por qué? Porque se ha hecho seguimiento a personas que se sacaron la tinca, la lotería. En los diferentes países tiene diferente nombre y tiene este negocio más de 100 años. Y se ha hecho seguimiento y un porcentaje altísimo de la gente que se hizo millonaria de la noche a la mañana, después de 15 años, después de 20, algunos después de 3 años, estaban en la pobreza. Ahora, no digo todos, un alto porcentaje, la mayoría. Entonces, de esa manera se ha comprobado que no es cuánto tienes en las manos, como en el caso de estos señores que les dieron millones, sino cuánto tienes dentro de sabiduría, de conocimiento, para poder administrar lo que esté en tus manos. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Me están siguiendo? Entonces necesitamos entender temas importantes. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la deuda? Esa es una buena pregunta. No que dice el pastor Daniel, no que dice el líder de tu grupo pequeño, que es sabio y que tiene autoridad para enseñar la palabra también. No, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando hablamos de deudas, el mediano y el futuro es oscuro. Mejor no te adelanto la película, pero la Biblia dice que todo el tema de deudas es algo completamente negativo para la vida de cualquier persona. El prestarte dinero siempre es una mala idea, aunque te parezca que es la mejor. Proverbios 22:7 dice así: los ricos son los amos de los pobres. Ahora mire lo que dice: los deudores son esclavos de sus acreedores. Di conmigo, esclavos. Ahora, yo te pregunto, ¿puede un hijo de Dios, el dueño de todo, nuestro Padre, un hijo de Dios que nos vamos a la eternidad? La eternidad es demasiado valiosa, no la podemos comprar con millones. Mucha gente va a lamentarse, mucha gente hoy día, las horas anteriores, mucha gente con muchas riquezas, hace una horita, hace 2 horas, hace 5 minutos, están llorando hoy día porque no se fueron con Dios. Esto es una realidad. Hay gente lamentando, así como Jesús contó en el Nuevo Testamento que el millonario estaba allí con banquetes y todo, y Lázaro era un mendigo. O sea, han leído ese pasaje, ¿no? Y que los dos murieron y uno se fue al seno de Abraham porque había creído, y cuando uno cree, les tomaba por justicia, dice la Biblia.
El mendigo se fue al cielo. Ese mendigo no era por mendigo, se pudo ir al infierno también. Pero era justificado y se fue al cielo. Y el millonario también murió y se fue a las llamas, al tormento. Lean ese pasaje. Hace 5 minutos, hace 1 hora, hace 2 horas, por todo el mundo, y muchas personas se están lamentando que pusieron solamente su vida, su interés en las riquezas materiales y menospreciaron el amor de Dios. Tú y yo hemos apreciado el amor de Dios y estamos en ese amor. ¿Cuántos se gozan por eso? Sin embargo, dice que los hijos de Dios a la vez podemos ser esclavos. ¿Cómo un hijo de Dios? ¿Cómo los herederos de todo? Dice que somos hijos de Dios, herederos de Dios. ¿Saben quién es Dios? Les he enseñado. Es el dueño de todo. Hemos venido desnudos y así nos vamos, dice la Biblia. Y esa es la verdad. El que se quede es el dueño de todo. ¿Por qué? Porque Él puso todo para que nosotros no nos muramos de hambre como humanidad. Él puso todo para que nosotros podamos tomar de los vastos recursos que Él puso en la creación y no nos muramos de hambre. Él nos dio sabiduría para explotar los minerales, para explotar el agro, para explotar la zootecnia, para explotar todo lo que Él nos dio. ¿Para qué? Para que vivamos más de 8.000 millones de personas y hasta ahora no nos morimos de hambre. Y dirán, pero pastor, hay gente en África que está muriendo. Sí, pero si la gente que tiene dinero daría al África, no habría ningún muerto de hambre. Se dijo en un estudio bien hecho que sumando toda la riqueza del mundo, se divide entre los más de 8.000 millones de personas, no habría una sola persona pobre. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, otra cosa es lo que hemos hecho como hombres. Otra cosa es lo que hemos hecho para explotar a personas por siglos y siglos. Esa es otra cosa. Esa nunca fue la voluntad de Dios. Dios nos dio a todos en abundancia aquí en la tierra para que en esa pasadita de 70, 80 o más podamos amarle a Él y podamos encontrar en su palabra la sabiduría para manejar lo que Él nos da. En otras palabras, si tú debes dinero a alguien, esas personas van a controlar tu vida hasta que tú lo devuelvas. ¿Dónde dice? En la Biblia. ¿Cómo? En muchos y muchos pasajes, incluyendo parábolas de Jesús. Jesús enseñó historias donde los deudores son esclavos. Donde la vida del deudor estaba en las manos de una persona que decía, llévenlo a la cárcel y enciérrenlo toda su vida. Lleven a su mujer y a sus hijos también, porque me deben tanto y no me pagan y yo estoy haciendo justicia. Y la forma que hago justicia es esa, los encarcelan por el resto de su vida. Otros podrían decir, yo hago justicia, vengan toda esa familia y son mis esclavos de por vida. Eso dice la Biblia. Ahora dices, en esos tiempos, no, en esos tiempos también. De otras formas, pero igual. La persona que debe se mantiene en esclavitud de sus acreedores hasta que les pague. Entonces, muchas personas viven de esclavitud a otra esclavitud, a otra esclavitud, y muchas personas ya no piensan así. Sencillamente dicen, no, o sea, es automático. Todos nos prestamos, todos somos deudores. Pero cuando tú te pones a ver lo que dice la Biblia, dice Romanos, en el Nuevo Testamento, Pablo está diciendo, no tengan deudas pendientes con nadie. Di conmigo, con nadie. A no ser la de amarse unos a otros. ¿Qué está diciendo Pablo en ese pasaje? Está enseñando que lo más importante es el amor. Y para amarnos, uno se tiene que amar primero a sí mismo. Y si te amas a ti mismo, entonces entiendes que Dios no quiere que vivas como un esclavo. Y la deuda es una esclavitud según la Biblia. No, yo no hablo según otro libro. En este cuarto estamos hablando según la Biblia. Entonces, la Biblia no solo te advierte acerca de que no te debes endeudar, sino que también la Biblia establece que la persona que avala a un amigo, o a un pariente, o a su más cercano compañero o socio, y avalas entonces, y te endeudas por firmar, por ayudar la idea, el proyecto o lo que sea, la Biblia dice que hacer eso es de necios. O sea, cualquier motivo por el cual te endeudas, ya sea por
pedir dinero prestado, ya sea por pedir material, cosas prestadas, ya sea por avalar a alguien que se está prestando y tú firmas allí como garante. La Biblia habla de todos esos casos y dice que es algo tonto para que una persona lo considere. Hay que ser muy tonto. Estoy leyendo Proverbios 17-18. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? Tú dices, pastor, pero eso es extremado. No. Mi esposa y yo hemos conocido varios casos de personas que nos han pedido consejo porque se quedaron sin la casa. De la noche a la mañana perdieron la casa, y no por una deuda de ellos, no por una falta de cumplimiento de ellos, porque firmaron al cuñado o al compadre o al mejor amigo y estaban llorando sin parar porque perdieron la casa completa. Otros perdieron empresa completa con todo su patrimonio. Entonces nosotros conocemos demasiados casos para decir, sí, esto que dice la Biblia es sabio y es la sabiduría de Dios. Entonces, por más que me golpee la cabeza y diga, no, pero la sociedad es diferente, las cosas son distintas, no, pero esa es la sabiduría de Dios. Entonces, la deuda no es solamente un asunto de dinero. Hay muchas personas que se levantan día a día con un enorme peso porque viven endeudados durante años y saben que no van a salir de sus deudas porque han hecho un hoyo de 15 años prestándose y saben que en 5 años, en 10 no pueden salir de ese hoyo. Entonces se proyecta y dice, no, voy a seguir así que no me importa, me sigo prestando. Y la Biblia dice que el insensato deja endeudados a sus familiares. Y el hombre con un buen corazón dice que deja herencia a sus hijos y a sus nietos. Entonces, aquí hacemos caso a lo que parece ilusorio, fantasioso, pero Dios lo dice, o nos ceñimos a lo que la sociedad hace y lo que la sociedad decide. Entonces, la deuda es un tema del corazón, como cada otro asunto en nuestra vida. Debemos de ver la deuda a través de la perspectiva bíblica. Nada más. Porque cuando hablamos de dinero, por ejemplo, podemos tener diferentes perspectivas de libros, de filosofías en cuanto a pensar el dinero, pero la Biblia es la sabiduría de Dios. Y podemos mirar la Biblia y no solamente creerla, sino obedecerla también. Debemos de permitir que el Evangelio de Jesús, que ha cambiado nuestras vidas, corrija también nuestras asunciones acerca de la deuda y la forma en que manejamos nuestro dinero, la manera en que gastamos nuestro dinero. De caso contrario, entonces, no podemos ganar terreno en nuestras vidas en cuanto a cómo entendemos el dinero, cómo evitamos la deuda, cómo usamos nuestras finanzas para honrar a Dios. Número 1, voy a ir hasta donde avance nada más. Número 1, deuda y la obediencia. Entonces, solucionar el tema de la deuda no comienza con educación acerca del dinero, aunque es importante, como les he dicho. No comienza con mantener bien un presupuesto cada mes. Cada familia debería tener un presupuesto. Así gane un sueldo mínimo o así gane 25 sueldos mínimos. Cada familia. ¿Por dónde es eso, pastor? La Biblia. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y Dios va a estar presente donde esté el orden. Dios va a moverse donde esté el orden. Dios va a actuar donde esté el orden. Porque eso dice la palabra. Entonces, cuando yo me desordeno en un área, Dios me da tiempo con paciencia. Pero me habla, me instruye, me amonesta para que ordene esa área. Pero Él no se mete ahí hasta que esté ordenada. Porque si Dios se mete en un área desordenada, la Biblia dice que Él se ha comprometido a amarme, quiere decir que me ama, me entiende, a bendecirme y a multiplicarme. Entonces, si Dios se mete donde hay desorden, su naturaleza de por sí va a multiplicar. ¿Qué? Lo que haya. Desorden multiplicado, ¿cuánto es? Caos, crisis, fracaso financiero. Entonces, si Dios se mete en tus finanzas y tus finanzas son un desorden, que no sabes dónde ve el dinero, no sabes dónde se fue, esa es una pregunta bien interesante, ¿no?
la gente se pregunta, ¿y dónde se fue el dinero este mes? ¿Y por qué ya no nos alcanza? ¿Dónde están nuestros sueldos? Hemos juntado los 2 sueldos, mujer, el tuyo y el mío, y estamos haciendo un gran esfuerzo en trabajar, pero ¿dónde está? Se nos ha ido. Y la gente dice, ¿dónde se ve el dinero? La respuesta es que un presupuesto te dice, tú le dices al dinero dónde debe ir y para qué va a alcanzar y qué va a pagar y qué no va a pagar y qué no se va a comprar y qué no se puede suplir como un antojo. Ese es un presupuesto. Entonces sí es importante un presupuesto. Sí es importante que leas libros sobre administración de finanzas casera, sobre cómo administrar el dinero para tu familia. Y si tienes empresa, emprendimiento, con mayor razón. Lee libros que tengan que ver cómo manejas mejor tu proyecto, tus empresas. ¿Por qué? Porque es necesario. El vecino no va a manejarlos por ti, tú lo vas a manejar. El vecino no va a ver el presupuesto de tu casa, ni cuando falta una semana y ya no tienes dinero para comprar comida y tienes varios hijos estudiando. El vecino no va a decir, mira, yo te soluciono. No, eres tú. Entonces es tan importante la obediencia. Nunca usaremos nuestro dinero en la forma que fue proyectado para ser usado y nunca romperemos malos hábitos de dinero si no estamos viviendo en la luz del hecho de que nuestra vida no es acerca de nosotros. Pastor, ¿se equivocó de mensaje? No, ese es el gran error donde partimos muchos. El ser humano piensa que la vida es acerca de uno mismo y la Biblia te enseña todo lo contrario. No, tu vida y la mía no es de nosotros. Ese es el asunto. O sea, nos han puesto un chip que dice, vive tu vida, decide, porque lo que tú decides es lo que vale, lo que tú hagas, lo que tú produzcas, son tus decisiones, es tu destino. No. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros y es el mejor. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y es el mejor. Y el hecho que ganemos dinero, y el hecho que compremos cosas, y el hecho que nos veamos con capacidad adquisitiva, eso no quiere decir que la vida nos pertenece. En ninguna, y esa es la mayor locura del ser humano. El ser humano, cuando tiene un poquito más, llega a pensar, la vida me pertenece. Sí, te pertenece la vida con la que te levantas cada mañana, porque Dios te permite que te levantes cada mañana de la cama. Ya les conté la de Steve Jobs, ¿no? Que en uno de sus célebres discursos, y eran buenos realmente porque te dejaba pensando, dijo, ¿cuántos millones pagaría de mi fortuna por solamente 5 años para estar con mi familia y para vivir la vida como no la he vivido, para disfrutar y pensar diferente y hacer las cosas que no he hecho? Solamente necesitaría 5 años para hacer todo el bien que no he hecho, para pasar tiempo con mi mujer y con mis hijos y con la gente que necesito que no he hecho. Pero no puedo, dijo. Él dijo, no puedo comprar ni siquiera semanas con mi fortuna, porque me estoy yendo. Entonces, la mayor locura del ser humano es pensar, la vida es para mí. Y si la vida es para ti, entonces cada sol es para ti. Y piensas solamente en ti y estás pensando qué puedo comprar. O sea, cada mundo es una locura. Cuando la palabra dice que hay personas llenas de avaricia y de codicia, hay millones de gente pobre que no tiene nada y están llenos de avaricia y de codicia. Y están pensando a futuro. Todo pensar a futuro es positivo, es bueno. Yo soy un futurista. Soy una persona positiva, soñadora. Pero el presente tenemos que asentarlo con Dios, con las verdades de Dios. En el presente yo sé, mi vida no me pertenece. Entonces lo que Dios me da la oportunidad para ganar, comprar, tampoco me pertenece. ¿Por qué? Porque pasado mañana me voy a ir y todo lo voy a dejar. Lo único que me pertenece es la oportunidad que Dios me da para actuar con sabiduría, para manejar los recursos con sabiduría, para que cuando yo ya no esté, otras personas puedan hacer algo similar y puedan seguir administrando con sabiduría todo lo que Dios nos da en esta vida. Gracias por ese aplauso por el Señor. Entonces nosotros somos la idea de Dios, reflejamos su diseño, existimos por su propósito y hemos sido
traídos a la tierra para hacer su voluntad. ¿Realmente queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Quiénes quieren hacer la voluntad de Dios? Levanta tu mano bien alto si quieres hacer la voluntad de Dios. Qué bueno, baja tu mano. Entonces, nuestro dinero no es nuestro dinero. No es. Pastor, pero tengo cuidado. No, no es, pues sencillamente. La Biblia dice en Romanos, capítulo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Será cierto eso? Nos detenemos. Ninguno, ¿a quién está hablando? A la iglesia. Dice, ninguno de nosotros vive para sí. ¿Estás viviendo para ti? Yo me tengo que preguntar eso varias veces. ¿Estoy viviendo para mí o estoy viviendo para mi Señor? Y si estoy viviendo para mi Señor, ¿qué quiere mi Señor? ¿Cómo quiere mi Señor que entienda el dinero? El mundo entiende el dinero de una forma completamente opuesta a lo que mi Señor Jesús entiende. El mundo sin Jesús entiende el dinero y las finanzas en una forma egoísta y lo pueden tapar, maquillar, lo que sea, pero hay egoísmo porque la naturaleza sin Jesús, dice la palabra, es una naturaleza de egoísmo. La naturaleza de egoísmo es lo opuesto a la naturaleza de amor. Ese es el opuesto. Cuando tú recibes a Jesús, recibes una naturaleza de amor. Entonces tú tienes que decir, Dios, enséñame cuáles son los conceptos de finanzas. Enséñame, dame sabiduría para entender que todo lo que me permites ganar en esta vida, me lo permites, pero no es mío. Todo lo que me permites conseguir, comprar, obtener, me lo permites, pero no es mío. Entonces el hombre tiene un gran problema, se cree dueño. Y no es dueño de nada. Tú no eres dueño ni de tus zapatos, por no decir de tus calzoncillos tampoco. Y tenemos que verlos así, amados. Porque si no, nuestra mentecita alucina y nos alucinamos cosas fuera completamente del propósito por el cual tú y yo hemos sido creados. Un día nos vamos a ir eternamente. Y Dios quiere que mientras estamos aquí disfrutemos todo, pero un día nos vamos a ir eternamente. ¿Cuántos van a irse contigo? ¿A cuántas personas tú los estás direccionando a la eternidad porque tu vida ha influenciado en esa relación con ellos, porque tu forma de vivir los ha traído hacia Jesús y Jesús es el Señor de sus vidas y ellos han muerto antes que tú y se han ido eternamente con Dios? La Biblia dice que esa es una de las riquezas más importantes que cada persona puede lograr en esta vida, enviar a personas a la eternidad, a la salvación, porque así como hay salvación, también hay una perdición eterna. Hay salvación eterna y perdición eterna. Entonces el tema del dinero vamos a tener que verlo conforme a lo que dice la palabra. Entonces, en cuanto al dinero, no fuimos diseñados para encontrar nuestro propio camino o de inventarlo mientras avanzamos y de escribir nuestro propio conjunto de reglas, cómo vivo, qué en cuanto a las finanzas, qué quiero lograr, cuánto quiero tener. El mundo no fue creado para ser un vehículo y satisfacer nuestras propias definiciones personales de felicidad. El mundo está loco, porque lee los libros, ¿qué es felicidad? Te vas a dar cuenta que el mundo está de cabeza. La gente escribe felicidad y se muere la siguiente semana. No estoy bromeando. Grandes autores de felicidad han muerto a los pocos días de tener grandes libros. Y la gente los ha seguido leyendo como, wow, mira qué autor lo que dejó. Pero el autor se sorprendió que después de unos días ya no estaba en la tierra y estaba en otro sitio. Y en la mayoría de casos no con Dios. Entonces el mundo está loco. El dinero no fue creado con el propósito de traernos todas las cosas que nos antojamos. O sea, pastor, ¿qué debo comprar? No es que debes comprar. ¿Cómo debes afinar tu corazón para saber que este sistema de consumo material, de consumo económico, de querer ganar más para tener más, para comprar más, esto no es de Dios? Dios dice que Él nos bendice con todas las cosas que podamos tener en esta vida para que las disfrutemos, pero que hagamos riquezas eternas, que no nos olvidemos de compartir con los pobres, que no pongamos nuestra confianza en las riquezas porque son completamente inestables e inseguras.
Que pongamos nuestra confianza en Dios, que es rico en misericordia y es rico para con todos, y que veamos las riquezas espirituales y eternas también, y las veamos mejor que las materiales, porque vamos a vivir miles de años con las eternas y las de aquí apenas unas décadas. Hola, cierra tus ojos. Ese tema, cada vez que yo lo leo en la Biblia, porque hay pasajes tras pasajes, a mí me sacude, porque al igual que tú, sé que estoy de paso. Tú puedes tener ahorita 25 y decir, sí, pastor, pero usted ya vivió muchos años, décadas, sí. Pero yo quiero dejarte algo a ti, joven. Quiero dejarte algo a ti, adulto, algo a ti, anciano, que siga dando más sabor a tu vida en la etapa en la que te encuentres, en la edad que tengas. Solamente el Espíritu de Dios puede dar el sabor verdadero y esencial a tu vida, porque las personas sin Dios viven solamente queriendo lograr cosas. ¿Por qué? Porque se antojaron de un estilo de vida, se antojaron de un modelo de carro, se antojaron de un tipo de trabajo, se antojaron de un tipo de plato de comida, porque tengo que dar en todos los niveles. Y hay personas que están endeudadas por antojos. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Y vamos a ver con muchos versículos que dice la Biblia. Porque no, el tema de la deuda y salir de la deuda y no vivir bajo deudas no es un tema de dinero. Antes es un tema del corazón. ¿Qué es lo que Dios nos habla al corazón? Y si queremos obedecer el modelo de Dios. Y si hay esperanza para salir de deudas. Mi esposa y yo hace años salimos de deudas porque teníamos un montón de deudas también, como lo normal. Pero por la palabra de Dios y por principios bíblicos decidimos salir de deudas. Y nos tomó un tiempito, pero salimos de deudas y después de eso dijimos, Dios nos has enseñado, por más que tengamos necesidad, no vamos a pedir a ninguna persona prestado, porque si lo hacemos, tú nos has dicho 70 veces en tu palabra que te estamos desobedeciendo y que nos estamos sometiendo a vivir como esclavos. Y quiero aclarar de una vez, no estoy hablando de una deuda que es una hipoteca de tu departamento, de tu casa, que esa es una deuda a largo plazo y con un propósito, que estás protegiendo tu familia y que después se convierte en un patrimonio que lo puedes convertir nuevamente en dinero. No me estoy refiriendo a eso, para que no te vayas pensando aquí que estoy hablando locuras. No, me estoy refiriendo a la forma de vivir. Las personas viven con su tarjeta de crédito y compran todo con sus tarjetas. Y están pagando después hamburguesas y pollo a la brasa a crédito. Están pagando el pollo a la brasa con intereses. Y tú ya no te das cuenta qué cosas estás pagando al mes y qué otras cosas estás derivando a 3 meses. Tú estás juntando todo tipo de gastos y no sabes que tu hamburguesa que te costaba 17 soles en combo, ahora estás pagando 20 y tantos, porque ya no ves ni siquiera los números. Ya no sabes, sencillamente tienes tus tarjetitas y las usas y vives así, dando vueltas. Y vamos a ver que la Biblia dice que el que da vueltas así es un necio. Y el que sufre un poco para ordenar su dinero, y el que sigue sufriendo un poco más para ahorrar su dinero, y el que sigue, la Biblia dice que es la persona que tiene las oportunidades, porque la sabiduría lo puso cerca de ellas. Se nos ha ido el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el Espíritu Santo que nos va a seguir hablando de estas verdades. Queremos ser movidos, Señor, queremos ser cambiados. Queremos que nuestra mente, Señor, sea transformada, que nuestro corazón sea sensibilizado, para que jóvenes y adultos en esta casa, Señor, valoremos la verdad que quieres bendecirnos. Pero la bendición tuya viene con ordenamiento. La bendición tuya viene con cambios. La bendición tuya viene para poder tener más y bendecir al que no tiene. Bendecir realmente al necesitado. Dar dinero realmente a la gente que necesita de tu amor, que necesita de tu misericordia, Señor. Y nos quieres llevar a esos niveles, porque nos prometiste, te bendeciré y serás bendición. Y queremos ser obedientes y hacer cambios con tu palabra. Este es un buen tiempo para tomar decisiones con lo que hayas escuchado
y tener tu corazón abierto y no rechazar la palabra, porque ahí es el mayor peligro. Cuando no, yo ya leí 5 libros de este tema, no leí la Biblia, no. Cambia eso, por favor, cámbialo. Si sabes un poco de finanzas, economía, cámbialo. Y escucha lo que Dios dice, porque los principios de Dios son verdaderos, son eternos. Yo diría, mucha gente muy próspera que lo hizo con los principios de Dios y no con los principios del mundo. Padre, gracias por personas que ahora mismo se arrepienten y toman decisiones para abrir su corazón y estar dispuestos a tu palabra. Puedes hablar con personas que no tienen a Jesús en su corazón y que lo necesitan urgentemente. Si tú no tienes a Jesús, o si lo tienes y te has alejado de Él, quiero decirte que Dios te ama y Jesús está ahí, allí, cerca de tu corazón para invadir y quedarse allí. Si es así, si quieres recibir a Jesús, levanta tu voz donde estás y habla en fe esta oración. Repítela después que yo hago. Señor Jesús, yo te necesito. Ven a mi vida. Quiero que te quedes conmigo. Cámbiame por dentro. Hazme de nuevo, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por amarme. Gracias por direccionarme. En tu nombre oro. Amén y amén.